Bien, regresamos en el último segmento de Primera Mano. Estamos conversando con don Alberto Franceschi. Quedamos en que yo quiero que me aclare a mí y a mis seguidores por qué le llaman el repúblico y cuál es su filosofía o su ideología política, don Alberto. Eso nace de una conceptualización muy sencilla. Hay un gran filósofo, politólogo español llamado Antonio García Trevijano, que es una obra gigantesca sobre los principios, la teoría pura de la república. Y en una oportunidad él escribe, una cosa es ser republicano y otra es ser repúblico. Republicano es estar en eso, repúblico es ser eso. Como yo me considero partidario de un diseño institucional que dé a la república, como se llamaba la democracia en el siglo XIX, como estaba en los pensadores griegos de hace 24 siglos, lo que se supone que debería funcionar es los derechos y los deberes ciudadanos que fundan una república. Y entonces, para evitar esto de la democracia hay mucha, y los chavistas son democráticos, Claro. Todos son demócratas. Ese es un término incluso prostituido en los últimos siglos, siglo y medio. Quise que nos identificáramos como corriente, eso no es ninguna condición sine qua non, para pertenecer a la corriente nuestra de repúblico, basta postular los principios básicos de defender a los ciudadanos como los actores fundamentales en la reconstrucción de las instituciones del país. En ese sentido, somos partidarios mirandistas de la separación absoluta de poderes, y somos partidarios de que los ciudadanos en elecciones de 2 vueltas puedan elegir a todo lo que sea elegible en un Estado con poderes separados. Eso es el principio básico de fundación de la sociedad norteamericana. Queremos una constitución que solo resuma reglas de juego, las jugadas, las ideologías, las propuestas que tenga cada corriente, bueno, que gane las elecciones y las ejerza. Pero el caso es que ser repúblico para nosotros es ser fundadores de una nueva etapa en el Estado venezolano que debería por primera vez asumir la división de poderes que nos proponía Miranda hace 2 siglos y asumir el que los ciudadanos ejerzan el poder por una representación de mayoría garantizada de 2 vueltas para presidente, para los circuitos electorales, etcétera. Y por supuesto somos contrarios a no la existencia de partidos, pueden existir, pero el estado de partido, esto de montar clientela con cogollo, ¿tú quieres ver el peor ejemplo posible de estado de partido? Venezuela es un estado de partido, ve todos los defectos que tienen toda nuestra república y la propia España, son estados de partido, estados donde las coyundas, las coaliciones internas de grupos coaligados con factores económicos se rifan el Estado, lo administran en función de los intereses de la clientela o del segmento social que dicen representar. No, somos contrarios a todo eso y preferimos una república constitucional de ciudadanos. Ok, usted dice nosotros. Primero, ¿quiénes somos nosotros? Y segundo, todos los que firman eso. Todos los que apoyan su posición política. Sí, hay centenares y centenares que firman repúblico. Nosotros decimos, póngase república. Eso no nos hace solidarios con tales disparates que puede criticar. Por supuesto. Pero en las redes se están poniendo muchos repúblicos. De público, perfecto. Lo segundo es, cuando usted habla de Miranda, Miranda era un revolucionario político, más no social. De hecho, Miranda defendía a las élites. Y ese fue uno de los problemas que tuvo no solo con Bolívar, sino con otros próceres, otros del movimiento independentista. ¿Usted absorbe esa filosofía o usted sí cree que debe haber una revolución social política a todo nivel, no solo de las élites? Mira, no sé este aspecto que tú le señalas a Miranda, la verdad que me escapa. Lo de Miranda, yo lo conocí, o lo poco que hay escrito sobre su obra, es que es un actor de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana. Y lo que él suscribe en Norteamérica son las cosas que cualquier republicano debería haber suscrito. En ese sentido, la fundación, él era amigo acá de los fundadores de Norteamérica, era amigo muy cercano de los liberales ingleses, aunque era un país monárquico de democracia parlamentaria, de parlamentarismo gubernamental, y fue de la Revolución Francesa, que es la revolución más igualitarista que se conoce en la historia. ¿Cómo es esto de que defendía a las élites y al propio tiempo era un republicano de la Revolución Francesa, que es la revolución del igualitarismo por definición?
Bueno, fíjese, yo lo he leído, de hecho le voy a enviar, hace 2 días estaba leyendo sobre Miranda, casualmente hoy cierro el programa con un pensamiento de Miranda, le voy a enviar esa información. Dígame algo, ¿cuál es su opinión con respecto a la Iglesia Católica, no solo como institución religiosa, espiritual, sino también con respecto a este Papa que ha sido muy criticado por millones de personas, me incluyo en ese grupo porque creo que no ha hecho lo suficiente para apoyar al pueblo venezolano? ¿Qué opina usted al respecto? Es complicado porque meterse con el Papa es meterse con la figura que los católicos reconocen como su guía. Entonces, yo no voy a entrar en pleito con los católicos. La Iglesia es una institución fundamentalísima de Venezuela. Y si hay algo que quede en pie de esta Venezuela que se fue al demonio como territorio de una población de creencias más o menos concertada en torno, por ejemplo, al tema católico, si hay algo que los une es precisamente los cultos marianos, por ejemplo. Es un país de la Divina Pastora, chicos, de la Asunción, de la Chiquinquirá, de la Coromoto, de la Virgen del Carmen. O sea, y la Iglesia y su jerarquía son gente que se ha venido pronunciando a lo largo de los 20 años de chavismo de manera coherente contra esta Entonces tiranía. le reformó la pregunta y le meto ahora un slider. ¿Usted cree que el Papa Juan Pablo II hubiera actuado de la misma manera como está actuando Francisco? Si fuera ahorita... Es que, Roberto, la verdad, yo conservo el principio de no meterme con él. Mal hace Francisco en meterse al lado, digamos, de esas propuestas de negociación de la muta, etcétera, etcétera. La embarró. Esa es, si quieres, mi definición. No voy a andarle defendiendo ningún perfil equívoco del papado. Pero hasta allí. Pero mira, yo prefiero guiarme, chicos, por lo que el Papa dice leído. Porque esa es la opinión de la institución. Esa es la opinión de la curia. Cuando el Papa habla fuera del papel, son sus opiniones personales. En cuestiones de dogmas de fe, etcétera, etcétera, tiene que leer. Lo que es la diplomacia vaticana es leída. Es leída. Cuando él habla y dice cosas con algunos equívocos más o menos importantes, y por qué no decirlo, hasta disparates ha dicho, bien, esa es su responsabilidad. Al fin y al cabo, la Iglesia está llena de tendencias. Y eso no es de ahora. A ver, muchas de las cosas que hay que rehacer en la historiografía latinoamericana viene de que la historia del Imperio Español en América y las distintas trifulcas que hubo venían por pleitos de congregaciones. Es más, sigue ese mismo pleito. ¿Tú sabías que los curas fundaron la ETA de País Vasco o fundaron el movimiento separatista catalán ese? Contrario a los curas del resto de España. La Iglesia está cruzada, está cruzada por las opiniones particulares de sus tendencias. Hasta se dice que el comunismo originario empezó en Paraguay con unos curas y unas comunas. Las misiones jesuitas del siglo XVI y XVII eran, digamos, pero propuestas absolutamente legítimas de convivencia para producción y defensa de costumbres de esas comunidades indígenas. Lo que sí te puedo decir es que los indios no fueron liberados por nuestra generación de libertadores. Los indios tenían y preferían los acuerdos con la corona española, los de allá de los mapuches, los araucanos, los propios. Mira, habían centenares de pactos de las comunidades indígenas con la corona española, católica y defensora por la vía de la Iglesia de muchos de estos puntos de vista. Lo que no está demostrado es que la generación de independencia, más bien masónica, representar los intereses libertarios de las masas esclavos o pardas. En Venezuela hubo una guerra civil, no es solo guerra de independencia. Bueno, vamos a tener que hacer un programa solamente sobre ese aspecto. Hubo guerra civil en Venezuela. Sobre ese aspecto. Y los indios, los incas, aymaras y tal de allá de Perú, estaban contra los ejércitos nuestros, chicos. Claro. La inmensa mayoría de los peruanos no quería la independencia. Bueno. Entonces, ¿de dónde venía eso? Venía de un imperio católico que había tejido unas redes sociales impresionantes que eran adversadas por los blancos criollos, pero no por los pardos y los esclavos. Correcto. Pero está claro por lo menos que está siendo muy diplomático, pero por lo menos me dijo que el Vaticano haberse involucrado en el diálogo estuvo mal. Por lo menos le saqué eso a don Alberto. Don Alberto, porque usted sabe que aquí el tiempo es corto. Ya. Intervención militar, sí o no, cuándo, cómo se va a hacer, derecho internacional, ¿cuál es su posición al respecto? Mira, Roberto, yo hace 10 años escribí un artículo
defendiendo las bases norteamericanas en Colombia con el siguiente título. 9 de noviembre de 2009. Nuestras bases yanquis en Colombia. Tú te podrás imaginar que alguien que estuvo desde el primer segundo de la tiranía chavista contra esta mugre, de alguien que viene denunciando las políticas desde la coordinadora y de toda la historia de la MUD como cómplices y alcahuetes de este gobierno, ¿cómo no voy a haber llegado a la conclusión de que esta gente sale a tiro? Porque acabaron con el Estado venezolano, porque están acabando con la nación, que es palabras mayores, sí, compañero. Cuando tú desagregas, disgregas, hieres profundamente el tejido social de una población que ascribe a la, ¿cómo se llama?, la noción que nos es común de ser venezolano, claro. Cuando acaba con el gentilicio y nos lanza a esta especie de callejón sin salida y de abismo social y político, acabando con la moneda, con la economía, con toda industria, con la agricultura, acabó con las bases de la independencia. Venezuela hoy por hoy no puede ser defendido como Estado realmente existente, porque es un Estado forajido y, ¿cómo se llama?, y agencia cubana de un Estado totalitario comunista. Bueno, es el eje mundial de las mafias, además, de todo tipo. Ahora, pero ¿es viable la intervención? La gente, es que si no es viable, la gente. Si no es viable, hay que hacerla viable, porque es nuestra única manera de salir de esta mugre. Salen es a tiro, Roberto, no hay ninguna duda. Ahora, Trump les dijo la manera mejor de esto: evítense una invasión, claro, evítense una intervención, sáquenlo ustedes mismos. Yo vengo proponiendo la fractura militar desde hace 15 años. A Uribe se lo fui yo a proponer en 2003 en su propia oficina. ¿Y qué pasó con Baduel? Baduel proponía la ruptura militar y, bueno, tiene 8 años preso, ¿te parece poco? 8 años preso. Es un tipo que defendía, esto es sin entrar a juzgar los pasivos de su paso por la Fuerza Armada y su papel en abril del 2002. Entonces, él deberá responder por lo que hizo. Ahora, según su propuesta, era defensa de la Constitución, que le obligaba a mantener en el poder al marrano Chávez, ¿entiendes? Ahora, el balance histórico, digamos, él tendrá que defender su actuación, pero cuando el tipo lo mete preso al Chávez pasa a ser un aliado de primera, porque mucha gente en las Fuerzas Armadas. ¿Tú sabías que el equipo del piloto Pérez, de Oscar Pérez, ¿tú sabes que eran baduelistas todos? No, no sabía. Yo recibí mensajes de los hermanos Lugo, donde decían, le saludaban a la esposa de Baduel diciéndole: aquí estamos por las ideas de nuestro comandante Baduel, etcétera. O sea, yo no voy a especular o a poner en palabras de un mártir como esos muchachos una lealtad, pero sí la tenían. Entonces, Caguaripano mismo actuaba según él en coordinación con Baduel. Entonces, una persona que, independientemente que no fue la figura estelar de ninguno de estos movimientos, sí se le tenía un respeto interno en las Fuerzas Armadas, con muchos adversarios también, que yo, bueno, no puedo sino rendirme a las evidencias. ¿Es un líder militar? Habrá que tomarlo en cuenta. Pero ojo que lo tomo en cuenta sobre la base de que él debería cumplir un papel de rescate de esa mugrienta Fuerza Armada ya deshecha por el entreguismo y la alcahuetería con la tiranía chavista. Ese es un tema de ellos. ¿A quién va a poner? Nosotros no somos militares. Serán los propios militares los que decidan a quién poner a la cabeza de lo que quede, si es que queda, porque es la última fase de lo que hay que analizar. Estoy de acuerdo. Nos queda un minuto, ahí tiene la cámara, ¿verdad? Yo quiero que usted me diga a mí, esto es una pregunta que yo le quería hacer desde hace mucho tiempo y le diga a mis seguidores: ¿usted quiere ser presidente de Venezuela? Y en caso de llegar a ser presidente, dígame las 3 cosas puntuales que usted modificaría de ipso facto. En un minuto nos queda, ahí tiene la cámara. Puedo no ser presidente. Lo que yo quisiera es que un equipo o unas personas lleguen con un sistema, con una propuesta de gobierno que implique libertad irrestricta de comercio, de producción, de precio, es decir, capitalismo a fondo, concurrencial en la economía. 2,
eliminación de todo privilegio partidista y constitución de una república de ciudadanos. 3, una alianza estrecha con Estados Unidos, que es algo así como la potencia guía del mundo, del llamado mundo libre. Eso no implica ningún pitillanquismo ni sumisiones de ninguna naturaleza, sino la reconstrucción de nuestra identidad occidentalista y, digamos, partidaria de la defensa del hispanismo como el terreno común con otras naciones iberoamericanas en la que es lícito hacer toda clase de prognosis, de proyectos, de ortogramas posibles futuros en defensa de una visión de la vida que nos ha hermanado en el idioma, en la cultura, en las costumbres, y por qué no debería también hermanarnos en la política. Pero esto de que necesitemos una intervención norteamericana, colombiana y brasilera, te podía agregar ahora, ese sería el trípode de lo que necesitaríamos, no es por supuesto para entregar nuestro país, es para refundarlo porque estamos otra vez, como hace 2 siglos, en la necesidad de reconstruir el Estado venezolano. Nosotros somos herederos de Chávez, no de Bolívar. Nosotros somos herederos ahora de Chávez y de Páez hace 2 siglos. Entonces hay que reponer la nación que Páez malogró al renunciar a la Gran Colombia. Pero esa es la que hay, muy bien. Claro. Esos 2 siglos hay que recomponerlo por un nuevo Estado, una nueva república. Bien, escucharon a don Alberto Franceschi, prometo volverlo a traer para tocar solamente temas históricos, porque de verdad que se nos va el tiempo y hay demasiadas cosas interesantes para hablar. Le voy a hacer llegar el artículo de 2 historiadores venezolanos donde explican, según su punto de vista, por qué Francisco de Miranda era un revolucionario político, pero no social, y cierro el programa de hoy precisamente con una frase del generalísimo de mar y tierra, Francisco de Miranda. Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la república que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud. Repito, generalísimo de mar y tierra, Francisco de Miranda. Le doy las gracias infinitas a todos ustedes, al universo, por supuesto a don Alberto Franceschi por haberme acompañado hoy en el estudio, a don Diego Arias desde Nueva York. Los veo la próxima semana, Factores de Poder, 7 p.m. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta luego.